Buenas tardes a todo el mundo. Hay personas de los dos lados del océano. Bienvenidas a esta muestra de taller contaminante cleptómano que hemos hecho sobre el mito de Hades, Plutón, es decir, sobre el luto, el inframundo, el dios el mito, el arquetipo del dios de la muerte, de los muertos. Hemos escogido con Nigredo, Rodrigo García Olza y yo, Albertola, este mito al calor de toda la experiencia de la pandemia, con la pregunta ¿qué pasa con nuestros muertos? ¿Qué pasa con los lutos, tanto a nivel nacional como a nivel privado? ¿Qué pasa con la sensación, este sentimiento de haber entrado como en el territorio de la muerte? Y qué tipo de reacción podemos nosotros, como teatristas, generar ante algo que es un silencio en la sociedad o algo que la sociedad no sabe cómo gestionar? Como decía Anton Chekhov, lo importante es que la dramaturga o el dramaturgo ponga bien las preguntas, no dé las respuestas. Entonces hemos hecho un taller, que en realidad es un no taller porque no tiene un carácter pedagógico, sino que más bien ha sido un encuentro de autoras y de autores por el nivel altísimo de las participantes. Y hemos hecho un taller contaminante cleptómano, siguiendo una metodología en la que hemos cogido 5 autoras y autores de Barcelona, ubicadas en Barcelona físicamente, y 5 de 5 países distintos de América Latina. Bolivia, Perú, Argentina, México y Chile. Y nos hemos puesto a robar, tal y como hacen los escritores desde tiempo inmemorial, partiendo de mitos, hemos empezado a robarnos situaciones, personajes, imágenes, frases, siguiendo una metodología propuesta por Nigredo, bajo el amparo de Teatro Tantarantana y de Teatro dels Argonautas, que hace una gran labor con Julio Álvarez, lo tengo aquí a la izquierda, y Luis Clever-Bosque, que hace una gran labor de la dramaturgia en un gran puente entre los dos continentes, un puente transoceánico. Pues todos juntos no hemos inventado la sopa de ajo, sino que hemos puesto en práctica una metodología sistemática para robarnos las unas a las otras, y el resultado ha sido 4 días de taller y un fin de semana de hacer una pieza de no videoarte, una pieza audiovisual a partir de las escenas escritas. No sé si Rodrigo quiere añadir algo, Rodrigo García Olza. Hola, ¿qué tal? Saludar a todo el mundo y decir que desde Nigredo estamos encantados con la experiencia y el privilegio de haber podido trabajar con semejantes autoras y autores. Y sí me gustaría aclarar que en la compañía tenemos la experiencia de hacer unos encuentros y unos talleres y nos gusta mucho concluir con una serie de lecturas dramatizadas del material dentro del hecho teatral. Dada la pandemia y lo que está ocurriendo ahora mismo, es que no podemos tener teatro. Desgraciadamente, estamos muy contentos con el evento de hoy y estamos muy tristes con lo que está ocurriendo, sobre todo en la ciudad de Barcelona. Para quien no lo sepa, se han decidido cerrar teatros de nuevo, pese a todas las medidas de seguridad y toda la seguridad que las salas ofrecían, ¿no? Esto lo digo porque esta sustitución que encontramos en la compañía de hacer estas piezas de no videoarte nunca tienen, en realidad, un carácter de sustitución, puesto que no es sustituible. Quiero decir que lo que hacemos aquí y ahora no es teatro, es otra cosa. Sí consideramos que es una oportunidad, como cualquier crisis, para abrir un espacio de reflexión y de experimentación, y sí nos gusta mucho pensar en términos de complemento, de contraposición, de contraste, de reflexión, como decía, etcétera, etcétera, que son estas piezas de no videoarte, resultado de este no taller. Y voy a pasar la palabra a Julio.
Muy buenas tardes. En nombre del Tantarantana, bienvenidos y bienvenidas a esas personas que os habéis tomado la molestia de compartir con nosotros este magnífico trabajo. Es realmente impresionante pensar que la mayoría de estas 12 personas que han formado este taller hace 10 días, muchas de ellas no se conocían, no sabían que las otras existían. Y que de repente, 7 días después o 6 días después, podamos compartir con este público a ambos lados del Atlántico unos procesos de creación que han surgido de esa complicidad de la que hablaba Albert y de la que hablaba también Rodrigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Es realmente para nosotros el Tantarantana como espacio de fábrica de creación en estos momentos tan difíciles en una ciudad donde se están cerrando los teatros como si fuésemos el origen de la pandemia, el hecho de poder trabajar con ustedes y compartir con ustedes este trabajo realmente es para nosotros una gran satisfacción. Muchísimas gracias. A las autoras, que son muchas, si no os importa, hablaréis después del pase del trabajo. Procedo a leer la ficha técnica y artística de lo que nuestras telespectadoras y telespectadores van a ver a continuación. Hemos llamado la pieza De noche todas las pieles son azules. Es un poema dramático a 10 voces de Compañía Teatral Nigredo, Festival Grec de Barcelona, Teatre Tantarantana y Teatre Els Argonautes. Primero veremos una de Gabriel Fernández Chapo, El tío en la mujer que respira, con texto de Diego Aramburo, voz de Cecilia Craneviter y Diego Aramburo. Segundo lugar, veremos de Diego Aramburu, el poema inconcluso, texto Gabriel Fernández Chapo, voz Patricia García. En tercer lugar, Miquel Àngel Rayó, Perra Negra Ladra, texto Miquel Àngel Rayó, voz Conchi Almeda y Miquel Àngel Rayó. En cuarto lugar, de Noé Morales, Pequeño alegato bifronte, texto Noé Morales Muñoz, voces Roberto Franco y Minerva Valenzuela, colaboración artística Luis Arturo García. En quinto lugar, Laura Freijo, 30 años, texto María José Pizarro, voz Laura Freijo. En sexto lugar, María José Pizarro presenta Deja que los ángeles que abandonaste cuando niña te abracen, un texto de Laura Freijo, con voz de Mario Olivares, Ignacio Tolorza y Andrés Rebolledo. En séptimo lugar, Marta Arán propone Dime, un texto de Daniel Fernández, con voz de Óscar Jarque y de Marta Arán. En octavo lugar, Daniel Fernández, ¿Quién llora a los muertos viejos?, texto de Marta Arán, voz de Adriana del Águila, Sol Moscoso y Daniel Fernández. En noveno lugar, Eva Ibernia presenta El sabor de la granada, texto de Eva Ibernia, voz de Jorge Velasco y Eva Ibernia. En décimo lugar, Loredana Volpe, El muro de piedras rojas, texto Loredana Volpe, voz Ignasi Guasch, Patricia Mendoza, Chap Rodríguez Rosell, Ana Casas y Álvar Llausà Damiani. La edición del conjunto es de Alexandra García, la dramaturgia y dirección de todo el no taller es de Alberto Ola y Rodrigo García Olza. Muchas gracias y espero que disfrutéis. Después del visionado haremos un pequeño coloquio conversatorio para que las autoras y autores nos cuenten cómo les ha ido la experiencia. Camino, no dejo de caminar. Es gracioso. Y todo el mundo te dirá que está bien, que dentro de todo no puede quejarse.
Nada más. ¿Está todo el mundo bien? Qué bueno. Yo no. Si quieres me dices lo que sientes. Yo ya tengo el techo lleno de las huellas de mis pisadas. El sol ya no calienta y ya no distingo los días ni el tiempo. Quizás ese sol que entra es la luna. Una luna cuyos rayos se amarillan al ingresar por la ventana. Se amarillan por el polvo que abunda aquí adentro. El polvo que desdibuja hasta mi propia imagen y me deja ver apenas las sombras que habitaron en mí en otro tiempo. Y están los perros. Debe haber cientos. Pareciera que se han multiplicado. Deben haber mutado. Quizás ya tienen 3 cabezas. Pareciera que siempre fue así, ¿te has dado cuenta? Sabíamos que iba a acabar, pero hacíamos la vista gorda. Hablábamos de bien, mal, temor, piedad, escondrijos para no asumir las responsabilidades. ¿No? Ahora lo que queda es el polvo. El encierro esto es lo que venía después. No. Esto sería entre. Yo tuve un cuerpo que amara a través de otros cuerpos. ¿Cómo podía saber lo que sucedía en las otras habitaciones? Bueno, lo sabía. Lo sabíamos todos. Cada día nacían niños huérfanos mientras llevábamos las finanzas del infierno, pero la muerte siempre estuvo tercerizada. ¿Por qué tomaste mi cuerpo? Los iban a meter en cajitas. Siempre está quien lo hacía escondidas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué conmigo? No había nadie más para amar la carne que alguna vez fuiste. De pronto hasta te sentí una persona sola. Por favor, no vayas a decirme, tío. No me gusta. Hace pensar cosas. ¿Qué es lo que no quieres que piensen? Nada. ¿Qué te preocupa tanto para venir con eso a estas alturas? Nada. Los días que callo mis historias valen más que 1000 palabras. Yo tuve un cuerpo que me ayudaba a comprender. Han vuelto a aullar, los perros, y el viento agita el polvo. Es el fin. Ojalá sople un poco más fuerte, así me lleva a mí. Sí. Debes irte también. Los dioses son todos unos cobardes. El fruto de la cobardía no puede no ser cobarde. Sopla. Es gracioso que se lleve mis dedos así. Debiera dar miedo, pero hace cosquillas. En los sueños es que pasan estas cosas. ¿Tío? Tío. No hay respuesta. Me gustaría verme afuera de mí misma. Eso lo confirmaría, ¿no? Eso lo confirmaría, como si no bastara con desintegrarse haciéndose polvo en medio de esta nube de polvo que me llena el paladar. Había cajones tirados, no eran cajitas, eran cajones. Y no nos despedimos, no pude despedirme. Río, me voy convirtiendo en polvo y río, y no pude despedirme ni de mi cuerpo. ¿Qué sucederá luego? Creíste los cuentitos de la existencia posterior y que lo espiritual es mejor que lo material y todo el bla bla para que no te quejes por tus desgracias. ¿Cuáles desgracias? Nada. No dije nada. Mejor desintegrarse. Irse. Con el viento. Sí. Hey. Tú. Sí, te hablo a ti. Te hablo a ti que estás del otro lado. Sé que estás ahí. Puedo escuchar tus pequeños sonidos. Debería haber hecho como en las películas y haber tocado tu puerta con una buena torta de crema para darte la bienvenida. No, mejor un budín de zanahorias, que es lo único que cocino rico. Quizás no lo hice porque siempre se te ve tan atareada o ocupada recibiendo a tantos hombres. Perdón, sonó feo, pero no quiero que creas que te estoy juzgando. Nada más alejado de mí. Incluso te confieso que a partir de escuchar tus ruidos adivino un poco tu vida. Y algunas veces juego a imaginar que soy tú, una mujer de belleza intempestiva y mirada desafiante. Imaginar. Es mi desvío profesional porque me dedico a escribir. Mi vida tiene más de ensoñación que de vivencias. Por eso un poco te envidio. Tú eres tan terrenal mientras yo entrego mis días a querer poner el mundo en palabras, a metamorfosear inútilmente en letras los cuerpos, las emociones, los deseos. Lo que tú vives yo solo lo imagino. Pero ahora el mundo se encoge para todos, se diluye en pocos colores y formas, cada ventana es una reja y toda habitación una jaula.
¿No temes olvidar lo que era la vida? ¿No temes dejar de recordar quiénes éramos antes de todo esto? Están por llegar, ya deben estar cerca. Subirán por las escaleras y tirarán todas las puertas abajo. Es cuestión de minutos. No tenemos tiempo. Tengo que terminar mi último poema, apurarme para que las palabras le ganen a las cenizas. Si yo fuera fuego, ardería el mundo. Si fuera viento, lo golpearía. Debo hacerlo. Debo apresar lo que fuimos antes que dejemos de serlo. Necesito tu ayuda. No hay electricidad y ya no tengo papel donde escribir. Las voces deben ser la memoria, las voces deben ser ecos que multipliquen como espejos eternos las últimas palabras. Traficarnos la lengua para que no muera. Esa es nuestra misión, me lo dijo el viento. Solo es mi deseo egoísta de que algo mío me sobreviva, que mi última frase no sea la lista del supermercado o la contraseña del Wi-Fi. ¿Te animas a memorizar mi poema y a llevarlo contigo? Te parezco patética, seguro. Justo en este momento me decido a hablarte por primera vez. Quizás la idea de lo irrecuperable me desespera tanto que me pone así. Es tan difícil aceptar ser la destrucción que necesita la nueva vida. Saberse reliquia sepultada para el altar de los nuevos tiempos. Ay, perdón. La cercanía del final me pone cursi y pretenciosa. Los colegios arden, los tigres toman la ciudad, las perras aúllan llantos de nuestros antepasados, las lagartijas se cuelan por las grietas de nuestras paredes y yo preocupada por mi verbo final, preocupada por decidir a cuál de mis amores dedicarle mis últimas frases, a cuál de las metáforas salvarlas del olvido, como si mi poema pudiera ser la memoria de nuestros tiempos. Podría, al igual que tú, disfrutar de los cuerpos y amarme a través de ellos, o cuidar las últimas horas a un enfermo, o calentar la sopa de pescado y darme un buen banquete, o regar las plantas que mueren de sed en mis macetas, no sé, vivir de verdad. Pero terminar un poema, por favor. ¿Escuchas? Ya están en el edificio. Creo incluso que han llegado a nuestro piso. Siento un chirrido en los pasillos, como de pezuñas siendo arrastradas por los mosaicos. Tenemos apenas unos segundos. ¿Has puesto música? ¿Escucho una guitarra o es un arpa? Tu música inunda cada espacio y me borra todo miedo. Podríamos bailar, despedirnos así, ya no hay tiempo para más. Si cerramos los ojos podría sentir la piel sudorosa de tus manos dejando rastros en las mías y hasta podría susurrarte en el oído los últimos versos de mi poema inconcluso. Si fuera agua, lo inundaría. Si fuera Dios, lo mandaría a lo más profundo. Justo antes de que las puertas caigan y se lleven las últimas palabras. Es de noche y una reja deja entrar la luz de una farola rayando la cama. Estorbando la luz hay una trabajadora sexual, transexual de pie. La mujer mira a la calle y espera. Junto a la cama, en una silla de ruedas, hay una señora mayor, muy mayor, despeinada, de ojos vivos como peces y azules como el mar. Hablan la abuela y la mujer. Esta es mi habitación. Es la única que da a la calle, por eso es mi habitación, lo sabes. Es mía porque me entretiene de día, pero de noche debo dormir. No puedo quedarme aquí horas viendo cómo llegan esos hombres que sacudes con la mano. No es algo que yo deba ver. Esos hombres viven aquí porque desean soltar su rabia. Desean gritar y esparcen su espuma como un grito. Esos hombres nos dan de comer. Esos hombres forman parte del trato, de nuestro trato. ¿No recuerdas el trato? No eres ni mi nieto ni mi nieta. No siento nada por ti. Llegaste pidiendo ayuda el día de la paliza. Te dejé quedar, pero te dejé quedar en la habitación de atrás. Algunos hombres que regresan del campo pasan por ese camino. Deberías probar. Nadie te obliga a mirar. Quiero mi cama y por eso la reclamo. Tu cama está libre. Yo solo uso la reja. Podrías limpiarla. Podrías limpiar la reja. Podrías limpiar tú tu piel manchada y peinarte. Y no lo haces. Si me tumbara aquí, ellos me verían mientras los sacudes con la mano. Puede que les gustara. Te has vuelto loca. Nadie te va a ver, porque ya no viene nadie. Vamos a morir de hambre. En unos días, en unas semanas. Deberías probar la habitación de atrás. Ese camino nos puede traer suerte. Tengo un inmenso agujero en el estómago. Está la perra negra esa que mira cada noche bajo la farola. No he visto ninguna perra negra.
Vamos a morir y nos pegarán la boca con pegamento y después nos taparán todos los agujeros. No es mala idea que cierren todas nuestras llagas. Cada agujero una llaga. Al fin descansaremos, sin agujeros, sin nada que nos una a nada. La perra parece comestible. Deberías estar atenta. Me pareció que un amanecer se acercaba a la reja y lamía los barrotes. Sería el momento para darle la caza. Tú deberías beber más agua. Deberías dejar de soñar. ¿Acaso tú no sueñas? Hubo un tiempo que soñaba que volvía a nacer. Pero hace tiempo que no nazco. Sueño a veces con mi padre al otro lado de la reja que me mira. No dice nada, no hace nada. Mira y se va. Es flaco y casi no puede andar. Como tú. Parece que le hayan echado de algún lugar por inútil. ¿Me vas a echar de mi propia casa? ¿Recuerdas el trato? No. Tampoco yo. Esa fue la semana de las palizas. El día de la segunda paliza. Recuerdo sangre y mucho cansancio. Quiero mi cama. Necesito descansar. Dijimos techo a cambio de comida. Ahora recuerdo nada más. ¿Estás segura? No. No ha pasado ni un año, pero han pasado 1000 días. 1000 hombres. No recuerdo ni un solo pedazo de carne. Carne a cambio de carne. Yo estoy atada a mi silla de metal y tú lo estás a esa reja. Las dos buscamos comer y dormir. Poco más. Si hay un Dios, debería ayudarnos. Yo también busco volver a soñar que nazco. Yo dormir. La perra negra aparece bajo la farola. Cruza la calle y lame los barrotes. La mujer la acaricia. Luego se levanta y tumba a la abuela en la cama. La mujer sale de la habitación, tal vez yendo a la habitación de atrás. La abuela mira a la perra negra. Se miran. La abuela cierra plácidamente los ojos. La perra ladra. No veo ni madres, pero aún entre tizne huelo, olfateo. Intuyo que estos son tiempos para transmutar. Ya lo he hecho antes, pero hoy debo ser más radical. La pregunta es, ¿cómo podría mudar yo de piel ahora entre cenizas? ¿Cómo cambiar de fe en medio de esta confusión ahumada? ¿Será que tan solo puedo transfigurar uno de mis pies en la pezuña de un macho cabrío? ¿Acaso no doy para más? Transmutar, transfigurarse. ¿Qué justicia hay en eso? Es obvio que ninguna. Lo que sí sería justo es que Dios o diosa, ponle el género o nombre que quieras, mostrara algo de sentido social, se abriera paso entre las columnas de humo y me tocara el timbre ahora mismo. Y que trajera tamales y café soluble, eso sería glorioso. Le invitaría a pasar, le pediría que se sentara acá en este taburete ajado que no se ha movido un ápice desde el Pleistoceno. Le serviría un mezcal, le encendería un cigarrillo y le preguntaría en franco ánimo conciliador: ¿qué mierdas te sucede? ¿En qué coños estás pensando desde hace 4 meses? Osiris, Plutón, Mictlantecutli, como te llames, yo no voy a darte mucha lata. Iré al grano. Solo quiero saber algo en concreto. ¿Te has olvidado de nosotras? ¿De nuestros cuerpos? ¿Del mío al menos? Porque yo aún tengo uno. Lo regulo, lo vigilo y a veces sin querer lo castigo. Un cuerpo que debo comprender a través de otros cuerpos. Solo así logro comprobar que aún no he perdido la razón. Como si eso pudiera asegurarse. Todavía tengo derecho a la ilusión. No, lo hemos perdido hace mucho, pero ¿qué importa ahora? Lo esencial es que no vendrá, lo sé, no le espero más. Lo que sí espero es darle otro uso a mi potencia,
tal y como ahora a la madera de los muebles se le convierte en ataúdes. Bendita maleabilidad de los cipreses y malditas tantas otras cosas, malditos los abecedarios de la obediencia, malditas la excelencia y la obligación, el olor, sabor de los esperpentos felices, las expediciones plutocráticas que redujeron los colegios a cenizas, los asedios vanos de las bestias. Pero ante todo, yo, por el poder que me confieren las putas trapicheras, los merolicos estultos, los vendedores de aves improbables y esas humaredas ondeantes que cada vez se acercan más, maldigo este barrio. Lo declaro al mismo tiempo combustible y gélido, punitivo y orgiástico, atigrado y pusilánime. Y así, al maldecirlo le hago justicia. Le restituyo algo de la dignidad que le han deslavado estos días aciagos. Lo libero del tiempo y de su sombra, de sus voces fuera de campo. He dicho y recontradicho, y por ende me merezco este mezcal mañanero. ¿Qué podría agregar a esa petición? Yo no soy de palabras, sino de cuerpo, pero entiendo que no tengo opción. Así que, mientras me dejo la boca como la raja de bienvenida al Hades más fastuoso, comenzaré. Dios, diosa, Perséfone, Isis, Tezcatlipoca, deidades y bestias varias, no sean culeras, no me jodan tanto. Necesito un poco más de tiempo y un poco más de espacio. Al menos concédanme unos cuantos retosos más. Déjenme un par de desembarcos. Permítanme que mi piel se yuxtaponga a otra antes de astillarme en madera buena o de tornarme en estatua de sal o de arder junto con esta ciudad ingrata. Si ha llegado la hora, quiero encararla con este bilé rojo y sobre los tacones más altos jamás vistos. Esta noche perrearé hasta consumirme. Ojalá yo fuera tan cándida como tú, y que mi candidez sirviera para delirar como un profeta hastado. Estimada directora, inspectora general, inspectores, profesores, profesoras, queridos alumnos, hoy quiero hablarles a ustedes, a todos ustedes. Desde este podio, que solo se usa para los actos importantes, quiero hablarles a ustedes. Se preguntarán qué hago aquí, con qué discurso ordinario los sorprenderé, pero no. Hoy solo vengo a decirles una cosa. La única solución que el ser humano ha encontrado para terminar con las injusticias a lo largo de su historia es el fuego. Y esta noche yo voy a prender la primera llama, y esa llama se va a multiplicar por todas las esquinas de esta ciudad de espectros. Lo primero que voy a incendiar será el colegio. ¿Sí? Este colegio. Tranquilos, tranquilos. No he terminado. No se muevan. No me interesa saber cuántos niños quedarán sin sus comidas. Tampoco quiero saber cuánta gente perderá el empleo. No me digan que es malo, porque la maldad a estas alturas es bastante subjetiva. Sí, lo hice pésimo. Fui una pésima profesora, nefasta, ridícula, autoritaria, maldita. Me merezco lo peor, me merezco el encierro, me merezco vivir sola, me merezco esta pandemia. Deberían cortarme la cabeza por traidora, a la antigua, en la plaza y sin remordimientos. Deberían exhibir mi cuerpo decapitado en la entrada de la ciudad como ofrenda a los dioses, porque no fui capaz de mostrarles el camino. Jamás los iluminé, no logré guiarlos en esta noche tan eterna. Me encandilé con las luces de la ciudad y me sedujo el no cuestionamiento. Empecé a ser igual que los demás y me transformé en mi propia profesora de historia, esa misma que odié durante toda mi enseñanza media. En 4 años de ella
no aprendí nada. Y yo hice lo mismo. Hace años que no le enseño nada a nadie. Hace rato que lo acepto todo y no pregunto nada. Hace tiempo que dejé de escuchar a mis alumnos y solo me escuché a mí misma. Por eso, desde aquí, desde este templo de la sabiduría, quiero dejar mi última lección. ¡Fuego! Si la autoridad no quiere escucharte, ¡fuego! Si suben el precio del pan, ¡fuego! Si la gente tiene hambre, ¡fuego! El tigre le teme al fuego. ¿Por qué el humano no le tendría miedo? Que el colegio arda, que arda completo, que arda el patio, el casino, los baños, la sala de profesores, los libros de clases. Que arda el respeto por el maestro, el bullying de los compañeros. A la hoguera el profesor de religión. Fuego cayendo como lava desde el mástil de la bandera, mientras les grito: ¡son libres de esta mierda! ¡Ya no tienen que venir más! ¡Corran! ¡Corran! Vayan a la plaza y dense besos con lengua debajo de los árboles. Aprendan a hacer bombas caseras y tírenselas a la policía. Pónganse brígidos, no aguanten nada, préndanle fuego a la ciudad completa, que todo se transforme en ceniza. Y vivan, vivan hasta que ya no tengan ganas, mientras nosotros, los sobrevivientes, los quemados, los muertos vivos, nos revolcamos en nuestras tumbas de culpa, porque pudimos hacerlo todo y no hicimos nada, absolutamente nada. En 30 años no hicimos nada. No, no me pienso callar, no me pienso quedar callada, ya no más, nunca más. ¿Sí? Es verdad lo que dicen de mí en los pasillos. ¿Y qué? ¿Qué? Y no. Están equivocadas, sepasculiás, porque no me comía el profesor de biología, me comía la profesora de francés. ¡Cállense, mierda! Estoy hablando yo. Estimada directora, inspectora general, inspectores, profesores, profesoras, queridos alumnos, les mentí. No sé cómo se enseña, les mentí, muchas veces les mentí a los ojos y me dio lo mismo, aprendí rápidamente las técnicas de la seducción y todo me dio lo mismo, todo me conformaba, pero ya no más, ya nunca más. Quiero contarles con mucho orgullo que es verdad el rumor que echó a correr el alumno Sepúlveda. Sí, Sepúlveda, tú... Te estoy hablando a ti. Siéntete mal, porque por tu culpa casi me suicido. Pendejo concha de tu madre. Sí, es cierto que tuve una relación con un alumno de cuarto medio, pero no fue una relación sexual nada más. Me enamoré profundamente y con alevosía. Está bien. No fue solo un alumno, fueron al menos 3, a quienes besé como se besaban los héroes y las heroínas de la antigüedad. Pero solo con uno bailé el mejor reggaetón que se haya escuchado en cualquier dimensión. ¿Y qué? Y de uno de esos 3 amores es el fruto que hoy se gesta en mi vientre. Y lo voy a tener, porque quiero y porque puedo. No, mierda, no me voy a callar, no, señora directora, no me pienso quedar callada. ¿Qué pastilla? ¿Qué pastilla? No, eso sí que no lo voy a aguantar. Escúcheme usted, vieja babosa, con este bebé que llevo en la guata, cosecha de la lujuria y el amor verdadero, voy a reconstruirme, voy a reconquistarme y voy a reedificarme. Y espero que ustedes puedan hacer lo mismo. Una vez muera esta ciudad maldita, espero puedan hacer lo mismo. La vida es cíclica, ¿saben? Todo comienza y todo termina al mismo tiempo. Cuando parte un incendio, en otra parte del mundo y en el mismo momento, nace un niño huérfano. La profesora enciende un fósforo, lo tira al suelo y todo el patio comienza a arder. Esto en el marco de la Estrategia Nacional para una COVID-19. ¿Te acuerdas cuando jugábamos a tirar los restos de las basuras al patio? Ay, no me distraigas. Tengo que llevar todo esto al lado de la ventana. No puedo ir yendo y viniendo. Tengo que tenerlo todo preparado.
Vamos. Otra ambulancia. Ay, ¿qué habrá sido de Delmira? Ay. Desde que se la llevaron, que ese loro no deja de meter la lata. A lo mejor tiene hambre. Pero claro, las llaves de su hijo las tiene su hijo, tuve que dárselas. Ya nadie se fía de nadie. Menos mal que las teles de ahora pesan poco y son más fáciles de mover. ¿Cómo ha cambiado todo? Oye, ¿te acuerdas cuando mamá nos mandaba al monte con las dos vacas? La pinta y la rubia. ¿Y te acuerdas de aquel día en que se perdió la rubia y papá nos persiguió con la vara por no poner atención? ¿Cómo corríamos? ¿Te acuerdas? Ah, calla, calla, ahora no. A ver. Ay, la plancha y la batidora también. Vayan con las ambulancias. ¿Cómo estamos hoy? Ay, se oyen tanto las ambulancias. Aunque sean lejanas, dejan como un rastro de llanto. Ay, no quiero acabar en una ambulancia. De la ambulancia vas al hospital y del hospital al infierno. Luego te queman y te meten en una cajita. De esa cajita sales en forma de número. ¿En esa de ahí? Sí. La diosa de las catástrofes. Todo es muerte y destrucción. Ahora autobuses quemados, niños huérfanos, personas ahogándose en el mar, pobreza, gente que vende hígados, riñones, accidentes, mafias y ahora esta cosa del bicho. Mi padre ya lo decía, el hombre es malo. Que yo pensaba, ¿y la mujer también? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Oh. El microondas pesa un poco más, pero puedo con él, seguro. Nunca me ha gustado. Mira que yo le dije, Aitana, no lo quiero. Y ella, que tira muy bien para calentar la leche o cuando te sobre comida del mediodía, tía. Ay, a veces te obligan por narices a aceptar lo que no quieres. Tanto si te gusta como si no. Para la ventana, vaya que si va. Y el móvil, mira que le dije con el fijo, yo ya tengo bastante. Que no, tía, que no. Que así está más conectada, me dice. ¿Más conectada a qué? Total, para lo que tengo yo que explicar, cuenta más cosas el loro de Delmira. Ay, ¿qué has hecho hoy, tía? Pues me levanté, preparé el desayuno, hice la cama, barrí y fregué los platos. Ay, ay. Luego estuve viendo el programa de la mañana, donde se peleaba mucha gente que no tiene nada mejor que hacer y como me entró dolor de cabeza, apagué la tele. No se te ocurra salir, va y me dice. ¿A dónde? ¿A dónde voy a ir, Aitana? Tú eres capaz, tía. Las personas mayores todavía no podéis salir. Ya. Las personas mayores dirán las viejas. Pues esta vieja solitaria va a salir. ¡Vaya que sí! Qué bien que esté despejadita hoy la calle. ¿Y esta luz? Ojalá vuelva Delmira. Porque a ella esto de estar enjaulada sí le gusta. Ya no salía ni cuando se podía. ¿Te acuerdas cuando se cayó el muro de piedras en nuestra cabeza y morimos? ¡Claro que me acuerdo! La gente no sabe lo que es morir, pero yo sí. No es tan grave. Se parece a perder el conocimiento. Te vas. Negro. Punto cero. Adiós. Arrivederci. Y ya está. El drama para los otros. Ay. A mí me retornaron. Como todo en esta vida, para morir también hay que estar preparada. Si no estás preparada, de vuelta. Pero ahora no voy a volver.
ella donde quiera que esté. Toma, la televisión. Toma, la batidora. Toma, la plancha. Toma, el microondas. Toma, el móvil. ¡Adiós! Yo que ya no tengo fuerza para la violencia de la vida. Entrego mi muerte. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Ven! ¡Dame la mano! Yo te acompaño. ¡Muerto! ¡Muerto, muerte! ¡Oh! Morí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muerto! Dime, de Daniel Fernández. Dos mujeres miran a través de una ventana. Una es anciana y anda despeinada. La otra es una mujer trans que se dedica al trabajo sexual. Ambas respiran con dificultad. Abuela, te juro que antes este barrio era hermoso. Trans. ¿Antes de qué? Antes de que llegara el silencio. Las sombras. Sé vivir en las sombras, pero no en el silencio. Y me vas a perdonar bastante, pero la calle es más bonita que tu casa. Extraño estar afuera. ¿Sin tener a dónde ir? Nunca lo he tenido. Si no me largo es porque en allá hay más silencio que aquí. Y una calle callada es anormal. Una mierda. Acá estamos juntas. No moriremos solas. Solita saliste de la guata de tu madre. Y solita deberías irte. Llegar sola está bien, pero irse sola no. Eso no debería pasar. Tampoco la pobreza. Y aquí está, riéndose en nuestras caras. Valora mi compañía, no seas malagradecida. Malagradecida no soy. Desmemoriada, sí. Una mujer como yo tiene que serlo para olvidar lo que fui cuando no fui yo. Es que la gente les tiene miedo. Es que un mundo que ama al pito se caga de miedo de las mujeres que tenemos uno. ¿Sabías que las trans tenemos poderes mágicos? Te lo juro. Nosotras somos invisibles, pero no mudas. Nuestra voz les recuerda que aquí estamos, y eso les jode. Yo te veo. ¿Porque te conviene? Porque quieres que te haga adiós con la manita cuando estés enterrando el pico. Pero solo te despediré si me hablas. Ni se te ocurre irte primero. Tranquila, que yo nunca he sido primera en nada. Anda, deja que te arregle esas mechas tan feas que tienes. Al menos hay que irse decente. ¿Estás loca? ¿Para que me dejes como puta? No, déjame así nomás. Típico de la gente como tú. Siempre estancadas en lo mismo. Ni porque estás a punto de morir quieres cambiar. ¿No sabes que lo que no cambia está muerto? Oye, ¿no estarás muerta y no te enteraste? A ver... Se huele una axila. No, todavía huelo mal. ¿Y tú? Oliéndose. Igual. Y pensar que siempre nos dijeron que los que apestaban eran los muertos. Y mira, ¿cuándo nos vinimos a enterar que lo que apestaba era estar vivo? ¿Sabes qué no apesta? El sexo. Del amor no hablo. Ese es otro cantar. El semen apesta, por eso a una le salen los hijos malos. Adoro ese olor-sabor que se queda en el paladar. Oye, háblame. Mira que me voy, ¿eh? Y nadie te dirá adiós, ¿eh? ¿Qué harán con nuestras cenizas? ¿Las tirarán por el váter? Las meterán en bolsitas chiquitas para usarlas como té filtrante. Esta época es fría y el té ayuda. Ayer me tomé un té. Y en el último sorbo encontré una lagartija muerta en la taza. No sé ni cuándo ni cómo se escabulló, pero ahí estaba. Me dio asco. Pero me dio tanta cólera que se haya metido en donde no la llaman que me la tragué por escabullirse. Siempre me escabullo de la policía. Soy una experta. Pero, ojo, escabullirse no es igual a esconderse. Solo se esconden los cobardes. ¿Qué mata más rápido? ¿El agua o el fuego? La indiferencia. ¿Y a dónde iremos cuando moramos? No sé, pero seguro nos castigan. Siempre fue así. ¿Por qué cambiaría ahora?
Nos veremos en el infierno entonces. Yo no voy para allá. Soy peor que el diablo. Ardo y no me quemo. Dios inventará algo. ¿A ti quién te va a despedir? Yo misma. Frente al espejo de tu sala. ¿Sientes? Ya no apesto. No te puedes ir aún. Faltan más palabras. Ya es hora. Dime adiós. Solo si sigues hablando. No te quedes en silencio. Dime adiós. No te quedes en silencio. Por favor, dime. Dime. La abuela despeinada muere. No sé vivir en silencio. Coge a la abuela entre sus brazos y empieza a peinarle el cabello. Canta. Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y guantes de tul. La llevé a paseo y se me constipó. La tengo en la cama con un gran dolor. 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y 8, 16. La trabajadora está haciendo una cajita muy pequeña de madera. Están en un cementerio, de esos que tienen un tanatorio al lado. Perséfone la ayuda. Están rodeadas de maderas. La trabajadora está perfectamente peinada, maquillada y vestida de negro. Nunca me ha gustado fotografiar tumbas. Siempre que lo hago se muere alguien cercano. Me dije a mí misma que no lo debía hacer. Y aquí estamos. Siento que todo es mi culpa. Yo hice esa fotografía. El deseo siempre tiene un precio, o eso dicen. Es que la tumba estaba tan limpia que me pareció que le hacía una foto a una televisión de pago. ¿Será porque me paso el día mirando pantallas? Todo me pareció lo mismo. Pantallas y tumbas. No puedo sacarme de la cabeza esa habitación llena de ataúdes hasta el techo. Todas las habitaciones están llenas de cajitas, apelotonadas. Hay tantas que ya no ponen los nombres de los muertos en los televisores del velatorio. A nadie le importan los nombres, solo los números. Todo huele mal aquí. Pensaba que era yo, pero veo que eres tú. Son las cajas. El ambientador del tanatorio no alcanza para todos ellos. ¿Y qué olor tiene ese ambientador? De una rama de ciprés. No da para más. ¿Y huele bien? Es un olor-sabor. Está quedando bonita la cajita. No le llames cajita. Las cosas no son más bellas porque lleven diminutivos. Yo no fui entrenada para esto. ¿Crees que eres la primera mujer que entierra a un niño? Ya lo sé, pero no me acostumbro. Alguien tiene que darles la mejor despedida. Alguien tiene que hacerlo. El día que me olvide del nombre de los niños que entierro, entonces me asustaré. ¿Has olvidado alguno? El otro día me hice un café después de enterrar a una niña. ¡Un café! Como si nada. Quería beber la tristeza del mundo, pero solo conseguí beberme la cafeína de mi taza. O gritar, pero me salió espuma. No sé qué haremos con todas las habitaciones llenas de gente que quiere ser quemada. ¿Acaso nosotras podemos decidir alguna cosa? Le hiciste un buen uso a la madera de ciprés. Quiero hacerlo despacio, muy despacio, como si fotografiara con mis ojos cada movimiento. Todo lo que hacen con los muertos siempre lo hacen deprisa. ¿Quieres un café? ¿Y tú? Tampoco. Hay muertos de primera y de segunda, ¿no te parece? Solo importan los muertos que llenan las nuevas habitaciones. Y todos esos que no son una estadística mundial, ¿qué pasa con ellos? ¿Quién llora a los muertos viejos? Los de toda la vida. Me duelen las almas que no llevan mascarilla. A nadie nos importa. Me parece tan clasista la muerte en estos tiempos que me da asco. Hasta el luto se viste de jerarquía. Por eso quiero hacer algo con mis manos, aunque sea con estos guantes de látex y gel higienizante.
Las manos no son malas, y en estos tiempos lo parecen. Este niño, espero que no olviden este niño, muerto al nacer por muerte natural. Lo olvidado, olvidado está. No sé qué decir ni ofrecer a alguien que no balbuceó ni siquiera una palabra. Pues no digas nada, que acaba su cajita. ¿Puedo ir al baño? Podrás ir cuando lo necesites. Y si lo llegas a necesitar, sería para mí asombroso. Es una esclavitud ineludible esto de ir al baño. Quizás. Ya no me acuerdo. ¿Quieres un zumo? Tómate un zumo. Es enorme esta casa. ¿Cuántos baños tiene? Acabas de llegar y ya eres de ideas fijas. Siempre he odiado las bañeras llenas de muchachas con las venas cortadas. Por eso tengo llaves. Hay sitios donde es mejor no entrar. Podría haber sido un castillo de cuento esta casa. ¿Tuvieron princesas? Tuvimos perdices, que es casi lo mismo. Una pajarera enorme llena de pájaros exóticos. Nos entusiasman los pájaros. Nos hemos especializado en criar imposibles. Tigres con alas, perros con alas, esfinges con cabeza de topo, cuerpo de alimaña, cola de sargantana y alas de murciélago. Es divertido y muy rentable. Vienen de todos los tiempos para copiar nuestras criaturas. De las nieblas de Irlanda, del más allá amazónico, de los confines de las discotecas. Y eso que aquí no es fácil entrar. ¿Yo cómo he entrado? Algo me lamió la mano. Los copistas siempre escriben cartas muy formales para que les dejemos entrar. Queremos enseñar a nuestros hermanos el abecedario de la locura, así no se perderán en el vasto mar de sus pesadillas. Esos son sus argumentos. Tú debes ser hija de una pesadilla porque eres perfecta. Bebe un poco, anda, o nunca irás al baño con la ilusión que te hace. Te he servido zumo de granada, es nuestra especialidad. Este lugar es demasiado hueco. ¿Qué techos tan altos? Quizás tienes razón, señora. Y yo estaba en la disco, bailando, antes de entrar aquí. Estoy sudada. O mojada. O huelo mal. ¿O es usted? ¿Van a poner aquí una discoteca? Bailar es más importante que vivir. Porque la vida está doblada y guardada en los cajones, junto a la cartilla de ahorros. Huele como a pescado. No estaremos en el vientre de una ballena. De pequeña jugaba a ser Jonás. ¿Cómo retumban aquí las palabras? Parece que digamos algo importante, pero es el viento. Este eco hace daño. Debería usted poner tapices, más muebles, cosas que nos acallen. Uy, los muebles pesan. Yo ya no estoy para esos trotes. Bastante polvo y cenizas, hay que estar barriendo siempre. Este viento maldito me cambia la basura de sitio. Toma esta escoba. Tendrás que aprender a barrer y ayudarme. Un momento, acabo de ver una escalera de mi colegio. Y no hago más que escuchar a los niños corriendo de aquí para allá. ¿Cómo gritan? ¿Hay un patio? Seguramente. A la gente se la fusilan los patios, ¿no? Yo hablaba de niños. ¿Tendré que aprender a barrer sus pisadas? ¿Sus gritos? ¿Qué tipo de asignatura me quiere enseñar? A los niños también los fusilan en los patios. Tómate el zumo, Rigoberto. No me llamo Rigoberto. Ese era mi padre. ¿O era mi abuelo? Bueno, los dos se llamaban igual. ¡Sí, mi general! Las mujeres no pueden llamarse Rigoberto. Ya entiendo. Usted es vieja y quiere casarse conmigo. No se casará conmigo. ¿Por qué no? De noche todas las pieles son azules. Me imagino su dormitorio, señora. Una gran cama con dosel.
Cuando era pequeña, a mi muñeca le hice una camita así, debajo de la mía. Los flecos de mi colcha eran su pabellón. Un cortejo de soldaditos de plomo velaba su sueño. Mi padre era general y no se resignó a que yo fuera una niña. Luego, alguien murió. Yo le arranqué una pierna a mi muñeca y la enterré debajo de la baldosa. Luego ese alguien murió un poco más y le saqué un ojo a mi muñeca y lo enterré debajo de la baldosa. Vestí a los soldaditos con ceras negras. Puse perdido el suelo de pisadas de hollín y cenizas, porque una niña no debe gritar su luto. La pobre muñeca estaba cada vez más reliquia debajo de mi baldosa. Ojalá la hicieran con corazón y pulmones, y un hígado cirrótico como el de mi padre, o el de mi abuelo. Bueno, los dos se llamaban igual. Sí, mi general. Pero las hacen huecas. Un día, ese alguien ya murió del todo. Volví a casa de mis padres. Moví la baldosa de su sitio y allí estaban todas mis muertes. ¿Me he ahogado en la bañera? No creo. Hicimos una reforma hace poco y cambiamos todos por platos de ducha. Nos salió un ojo de la cara, pero se ahorra agua. ¿No tienes sed? Tienes sed. Es mejor que bebas para empezar a olvidar. Y este zumito es más efectivo que el gin tonic de las discotecas. Aquí cuando se olvida, se olvida. Los vecinos decían, ¡ahí va esa! La ahogada por la pena. Dios mío. Dios mío, ¿qué es ese ruido? Mire por la ventana, mire, mire, hay niños con cabeza de gallo. Yo sé a qué vienen, señora. Vienen a decapitar al sol. Se lo van a poner todo sucio de zumo de granadas. No quiero el zumo. Mi general, no quiero derramar mis recuerdos. Al sol nadie le hará daño. También lo metimos en la jaula y le pusimos cola de cocodrilo y alas de halcón. Ya está domesticado. Si te lo encuentras por los pasillos podrás acariciarle la cabezota. Quizás te ladre. No te asustes, ¿eh? No debes asustarte tú, que eres poeta. Si ya sabes de qué va todo esto. Cada grito, un mundo. ¿Estoy gritando? En las fotografías, en los poemas que dejaste, en el viento de tu casa, aún un poco más. Pero, ay, ya está. Coge la escoba. Empezaremos a barrerte, a traerte hacia este regazo. Me lo has puesto todo perdido. ¡Ay, qué chiquilla! Pero para eso estoy yo aquí, para ayudarte a recoger tus pedazos. Un río de aguas blancas. 7 astros beben inquietos del río. Un puente. 2 figuras han cruzado el puente hasta alcanzar el muro rodeado de columnas. El muro de piedras de jaspe. El muro resquebrajado. El muro límite de los mundos. Un guardián con cabeza de perro, cuernos y patas de cabra les impide el paso. ¿A quién venís a buscar? La joven, adelantándose. Vengo a buscar la muerte. Pasa. No quiero cruzar sola. Deje que el hombre me acompañe. Anciano, avanza. ¿Quién eres y qué vienes a buscar? Soy un vendedor de pájaros y he venido por mi hijo. Guardián. ¿Y tú? La joven. Yo vivía cerca de un pozo. ¿Nada más? Sé que había un pozo en medio de la plaza de mi pueblo. Tendré que consultar la lista de las almas. Esperad aquí. El guardián cruza el umbral y desaparece. La joven al vendedor. ¿A dónde crees que irán los cuerpos una vez que acaben desintegrándose en el río de aguas blancas? El vendedor. Más allá del muro. ¿Tendremos que entrar en las aguas para ir allí? Hemos salvado el río gracias al puente. Y el puente solo lo pueden atravesar los vivos. Y aún estamos vivos, ¿no es así? Aunque el aire se hace cada vez más pesado, es como si respirásemos polvo. Tenemos que confiar en que el polvo se disipe. Entonces quizás podremos volver. ¿Volver? Yo no regreso al mundo. ¿Tan joven y ya estás tan cansada? Mi abuelo me decía lo mismo. ¿Qué llevas en las manos? El guardián regresa. Podéis pasar. Vendedor,
Puedes acompañar a la joven hasta la primera instancia. No más lejos. El vendedor. Y después, guardián. Una vez que crucéis el umbral del muro rojo, no podréis volver a la luz del mundo, al bien, al temor, al mal, a la piedad. Detrás del muro os deslizaréis por las maravillas de los hielos, y no hay escondrijo posible en las moradas de quienes penetran con 1000 ojos. Aquí vuestra justicia de pieles desaparece y solo anida el concepto. Dejad todo lo que pese, toda esperanza, vosotros, míseros que entráis, y abrazad la justicia de los eternos. El guardián se hace a un lado y los invita a cruzar. Ambos traspasan el arco de piedras rojas. Un camino de piedra caliza empieza a formarse bajo los pies de la joven y del hombre que la acompaña. Las piedras parecen deshacerse a medida que avanzan. La joven se detiene insegura y mira hacia abajo. Caeremos al agua blanca. El vendedor. Confía en mí y sigue adelante. La joven casi resbala intentando apoyarse en el brazo del vendedor, que va justo detrás, y que ha sacado una flauta de plata del bolsillo. No mires atrás, tampoco mires abajo. El vendedor comienza a tocar una melodía de poeta triste, que pudo haber sido muy hermosa en el mundo de las catedrales con sombras de colores, pero que aquí suena a metales ardiendo, chocando entre sí, luchando por alcanzar la oxidación, la fijeza perfecta de los mundos subterráneos. 190 pájaros de colas negras y amarillas comienzan a salir de la flauta, formando un soporte debajo de las piedras, y la joven avanza, y el vendedor flautista la sigue caminando de espaldas, guiando al ejército de pájaros escribanos en medio de la densa humareda de gases que forman el espacio entre las piedras y el techo de cúpulas esmeraldas en ruinas. La joven alcanza el límite de piedras y tierra. ¿Es esta la primera instancia? Al girar la cabeza, el vendedor de pájaros ha desaparecido. Bueno, felicidades a todas las autoras y a todos los autores. Y en primer lugar, muchísimas gracias a las autoras, a los autores, a los directores, directoras que se han dirigido los unos a los otros, a sí mismos, depende del caso, por estos textos y estos trabajos audiovisuales y sobre todo por la generosidad, la confianza y la abundante disposición, escucha al trabajo hacia Rodrigo y hacia mí. Son, como ya nuestras telespectadoras y telespectadores han podido comprobar, son autoras y autores muy talentosos. Ha sido un grupo muy potente, se hizo una selección entre muchísima gente y realmente ha sido un grupo muy, muy potente y, como suele ocurrir en la gente muy talentosa, un grupo muy, muy humilde y muy entregado, ¿no? Es una maravilla, ha sido un placer enorme para mí y sé que para Rodrigo también, ahora hablará él, coordinar este equipo. Esta pieza a 10 voces que habéis visto
Y este coloquio y el no taller, este encuentro, es una actividad al calor del estreno de La Noche sin Tiempo, que es un recorrido audioteatral por el barrio del Raval, hecho con esta misma metodología, en concubinato con La Maldita Vanidad de Bogotá y con 5 autores y autoras colombianas. Esta metodología, en lo que consiste, en primer lugar, es en crear un pequeño inconsciente colectivo en común del grupo en cuestión, lo cual es sumamente interesante cuando se le añade el factor contaminante, porque ahí es donde se da el lujo increíble del cruce de miradas y de sensibilidades teatrales diversas, ¿no? Esta cosa medio maravillosa, medio porquería que es el Zoom, permite que nos podamos encontrar personas pues, y sensibilidades teatrales de lugares tan diversos. El teatro siempre tiende a lo local, por su propia característica, y este tipo de trabajos por Zoom y de talleres por Zoom permiten entrar en contacto con sensibilidades distintas. El sentido de todo el proceso, a través de encontrar un mito y las visiones del mito desde las distintas culturas, en la creación de este inconsciente en común, la creación de imágenes, de personajes, a partir del cual estamos obligados a robar y a contaminarnos. Ya habréis visto que hay frases, que hay imágenes, que hay situaciones, que hay personajes que se repetían de un texto a otro. Esto tiene que ver con el trabajo a través de ejercicios de escritura conducida y de ir dando inputs. Hemos ido compartiendo una simbología en común y hemos ido ajustando y reescribiendo de modo que el ego va quedando fuera de lugar porque cada vez nada es de nadie y eso evita algo muy enojoso en los talleres de escritura, que es la comparación, ¿no? Entonces ya cuando te relajas porque ya no el ego ya no está en juego, puedes ir a escuchar una voz más profunda y ahí lo que en realidad se trabaja es una especie de termómetro que mide el nivel de intimidad con la palabra, es decir, la conexión entre autora y palabra, que emerge como una voz más profunda cuando todas estas tensiones mentales del ego, interferencias, cosas que uno siempre tiene que tener en cuenta, cuestiones de producción, cuestiones de autoestima, todo esto desaparece cuando todo es de todos. Y la idea es que se genere este magma que habéis podido comprobar. Pero para ello se necesita un grupo muy generoso, muy entregado, como ha sido el caso, ¿no? Rodrigo, no sé si quieres decir algo sí, y luego sí. invitar a los compañeros. Muy breve. A mí me gustaría decir 2 cosas. Una, voy a abrir un paréntesis, solo un momento, para decir que desde las 8:30 el colectivo de compañías de teatro independiente ha convocado una manifestación frente al Teatro Griego, el GREC, aquí en Barcelona. No podemos estar allí porque estamos aquí, pero como también estamos en un GREC, aunque sea virtual, simplemente declarar que desde Nigredo absolutamente pensamos que la cultura es segura y estamos en la misma situación y nos unimos a la manifestación. Cierro paréntesis y la segunda cosa que quería decir es que bueno, me siento muy afortunado con este trabajo, con este grupo y quiero dar las gracias porque, claro, para toda la gente que nos está escuchando, todas estas personas, autoras y autores, estaban convocadas y convocados como personas que escriben para escribir y de repente les hemos puesto una pistola en la cabeza y les hemos hecho convertirse en cineastas de un día para otro y ha sido una experiencia maravillosa que espero hayáis disfrutado. Y desde Nigredo estamos muy contentos y muy agradecidos, y es lo que quería decir. Espero también que hayáis disfrutado de la experiencia, como Albert decía, este carácter contaminante que está en la escritura. Tratamos de extrapolarlo también a la puesta en escena, lectura dramatizada, interpretación del texto, y por eso pues la propuesta, cuando ha sido posible, así se ha realizado, era que dejásemos y soltásemos el texto para que fuese otra persona quien lo recogiese
y lo interpretase en la pieza videográfica, y espero que también hayáis disfrutado de ese proceso. Y nada más. Ahora quisiéramos un poco escuchar cómo os ha ido a las autoras y autores, y después oír un poco al público si tiene preguntas, si tiene curiosidades. ¿Cómo os ha ido? Bueno, yo claramente no me convertí en cineasta. Vayamos por partes. Noé, por favor. No, nada. Iba a decir en relación a lo que decía Rodrigo, que no, yo claramente no me convertí en cineasta en 2 días, pero más allá de eso, la verdad es que ha sido una experiencia muy gozosa, fuera de, digamos, el agradecimiento hacia ti, Alberto, hacia Rodrigo, hacia toda la gente que hizo posible esto, hacia mis compañeros. Yo quería como remarcar desde mi experiencia personal lo disfrutable y yo diría replicable que es este modelo, pues, ¿no? Yo se los comentaba a ustedes ahora cuando empezamos este laboratorio, este taller, que en mi país, al menos, hasta donde yo tengo conocimiento, no es como muy común que los dramaturgos y dramaturgas se metan a esta dinámica de apropiación colectiva, ¿no? Generalmente se tiende a tener como un ego autoral un poco más grande, ¿no? Y yo verdaderamente por aquí sé que están conectados un par de colegas de aquí de México. Les recomendaría para futuras convocatorias de talleres de este tipo con ustedes o con alguien más, que realmente se lo piensen y lo abracen si así lo consideran, porque es una experiencia muy gozosa, pues, ¿no? Yo creo que ahora mismo también en este contexto de pandemia y de encierro, cada quien en sus países a niveles distintos y con temporalidades distintas, se vuelve como muy, muy entrañable estar compartiendo un proceso breve, intenso, pero la verdad para mí, insisto, muy revelador de muchas cosas, ¿no? Así que quería solamente como remarcar eso y agradecerles una vez más toda su generosidad, tanto a mis compañeros y compañeras como a la gente que coordinó y suscitó este taller. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias Noé. La idea es romper el solipsismo del escritor, que tan difícil es de romper, y salir de los lugares de confort del escritorio, ¿no? Y eso es difícil para nosotras como autoras y autores, porque una dramaturga, un dramaturgo requiere el escenario en general para avanzar, pero siempre es desde la posición del propio trabajo. Entonces, esta contaminación que se da naturalmente en lo escénico, nosotros parece como que estamos un poquito aislados, y la idea es, a través de esta metodología, romper este solipsismo autoral, ¿no? ¿A alguien le apetece compartir algo más? Sí. Yo, bueno, agradecer la calidad humana, digamos, de toda la gente que nos hemos ido conociendo, digamos, a través de esta experiencia. La verdad, una gratísima sorpresa en este sentido, ¿no? No siempre empieza estas historias como un cierto pudor, reparo, llamémosle miedo, y de repente se da cuenta de que es muy bonito y que capta perfectamente a la gente, aunque sea a través de la herramienta Zoom, y se siente cómodo, se siente a gusto. Y eso obviamente es de agradecer a todos y a los que permitieron que eso pudiera ser posible. Y luego, en cuanto al proceso, me fascina la gran habilidad de Albert y Rodrigo para ir como desplazándote y dislocándote. Yo le llamaría como una especie de dislocación creativa, que cuando te sientes como a gusto en un sitio te llevan a otro y luego te lanzan otra cosa y luego aparece el carro del tarot o lo que sea y de repente te van como desplazando y moldeando. Y creo que eso es muy bonito porque te encuentras de repente escribiendo desde universos que nunca habrías imaginado y eso te fuerza como a estar en otro sitio y ser como otro que escribe. Y eso creo que tiene un gran valor, porque de repente, no sé, aprendemos a ponernos en lugares que no habíamos imaginado y eso creo que nos abre la mente para futuras experiencias o para lo que sea. Y me encanta la metodología, o sea, muy, muy agradecido, sinceramente. Yo también diría algo. Aparte de dar las gracias a Albert, a Rodrigo. ¿Se me oye o no? Más o menos. ¿Sí? Un poco mal. ¿No se escucha?
Bastante Un sí. poco mal. Pero sí. ¿Sí? Pone que mi conexión es un poco inestable, lo acaba de poner aquí. Que te va Bueno, entonces lo haré breve. Lo hago breve y si no se escucha nada me decís si me callo. Vale. Vale, creo que una de las cosas más bonitas es que hemos podido jugar. Unos tiempos en los que parece Ya, que es, Vamos a todo, abordar esta no situación. se oye nada. No, lo siento mucho. Si lo quieres escribir en el chat, lo leeremos o algo. Gabriel. Bueno, sí, por un lado quería agradecer fuertemente a los gestores de este proyecto. La verdad que siempre gestar es mucho trabajo y mucho tiempo y mucha dedicación, muchos nervios. Siempre hay mucha incertidumbre porque suceden cosas y siempre suceden cosas. Y la verdad que es de mucha generosidad siempre el hecho de gestar, ¿no? De parir algo, que justamente esa idea de parir es la idea de cosas nuevas, ¿no? Que nacen. Y bueno, de alguna manera acá un grupo de gente que no nos conocíamos, o muchos no nos conocíamos, pudimos compartir un tiempo y gestar algo, y generar vínculos, y generar ganas de que continúen las cosas. Así que de alguna manera me parece que es muy importante, así que un poco a los impulsores de Nigredo, de Tantarantana, de Argonauta, todos los que de alguna manera fueron gestores de esta iniciativa, va mi gran agradecimiento. Por otro lado, como idea de concepto de la propuesta, la verdad me fue muy estimulante, es como un trabajo de pensar cuáles son esas voces que nos habitan, ¿no? Esas voces que tienen que ver con esos discursos que nos construyeron como comunidad, como civilización, y que están ahí latiendo debajo nuestro, y como poner el oído a eso, ¿no? Y poner el oído de este lugar transnacional es fascinante, porque muchas veces uno queda medio preso de su mundo chiquito, ¿no? De su pequeña jungla, y de alguna manera esto de ponerse en relación con compañeras y compañeros de diversos lugares, es esa capacidad de ampliar la mirada, de ver esos vasos comunicantes que hay, incluso en nuestras bases míticas, fue muy estimulante para mí, ¿no? De alguna manera ir a esos relatos subyacentes, pensar la tradición, y pensar el presente y pensar el futuro, ¿no? Como esas tensiones para mí fueron como muy enriquecedoras. Y me llevé un montón de estímulos de parte de todos, me anoté un montón de cosas que cuando baje un poco todo este temblor, seguramente empezaré a indagar. Así que bueno, muy feliz un poco de compartir este proceso. Hago una pequeña aclaración, yo también naufragué, un poco como dijo Noé, naufragué en mi tarea cineasta, me dio una mano muy grande Diego, que le agradezco mucho, y algo de los créditos que no quedó bien es el tema de las voces, porque mandé muchas versiones, y la versión final del trabajo, el que pudieron ver, las voces las hizo Patricia García y Diego Aramburu, que les agradezco corazón porque embellecieron tantísimo la propuesta. Y también muy contento del intercambio que se dio en términos poéticos y en términos humanos, que también es algo que les rescato mucho a Albert y a Rodrigo, es un poco discutir cuál es el rol de la coordinación, el rol de los maestros, que acá en Argentina se está discutiendo mucho incluso eso, porque había toda una escuela del maestro medio, un poco como dictatorial, el maestro que te tiene que empujar a ciertos lugares oscuros para que aparezca cierta idea de la sabiduría, ¿no? Muy polémico, pongámosles así, y la verdad que trabajar con la propuesta de Albert y de Rodrigo fue siempre como pensando en lo humano y pensando en
que se está trabajando con personas y con emociones, y todo fue muy íntegro, y la verdad que eso se agradece, ¿no? Me parece que fue muy gozoso también de ese lugar, y no hablo más, que estoy hablando mucho. Bueno, gracias a todos. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Yo quiero ser breve porque me gustaría mucho también dar paso a las compañeras y compañeros. Primero agradecer a la organización, Tantarantán, Argonautas. Habéis sido maravillosos como guías, Albert y Rodrigo. Estoy súper agradecida a vuestro manejo y vuestra sensibilidad y vuestra escucha permanente y cómo habéis ido tejiendo y dando juego para que nosotros pudiéramos ir tejiendo también ese inconsciente común que nos proponíais al principio y que enseguida yo creo que notábamos todos y todas que nos íbamos como conectando, ¿no? en muchas cosas, ¿no? Y luego, para mí, lo más importante también es una cosa que ha dicho Miquel Ángel, que es la calidad humana que yo he encontrado en este grupo. Es extraordinaria y estoy súper contenta de haber podido conectar, a pesar de la pantalla, con el corazón, con las mentes y con las almas de mis compañeros y mis compañeras que me han traído no solo las realidades de sus mundos literarios, sino también las realidades de sus mundos externos, de lo que los rodean, ¿no? Y eso ha sido súper enriquecedor. Y para mí, muchas gracias a todo lo que ha sido. Ahora me toca procesarlo, pero muchísimas gracias, muy agradecida. Parece que lo que yo puedo aportar a lo que se viene diciendo, que estoy de acuerdo con todo lo que van diciendo, es que el hallazgo es esta forma de diálogo activo, diálogo trabajando, en un equipo muy rico, ¿no? Donde la coordinación ha sabido jugar, yo diría, lo decía un poco Eva, estimular un juego, incluso el rol de la coordinación yo lo he sentido muy lúdico, eso ha sido lindo, porque permite una horizontalidad y un diálogo muy nutritivo, ¿no? Diálogo entre además todas las partes en cuestión. La comunicación ha sido muy fluida a todo nivel entre todas las personas, y ese es un espacio, abrir ese espacio, generar, posibilitar, gestar un espacio así, me parece un hallazgo, ¿no? Me parece fundamental. Y las gracias, pues, por esa propuesta, y a cada uno de los participantes por el aporte que ha hecho que la propuesta lanzada desde allá, desde Tantarantana, Nigredo, desde el GREC, creo que ha terminado rindiendo frutos, por lo menos para mí. Veo cómo se me ha dejado montón de impulsos, montón de deseos, y cuando una instancia de intercambio artístico genera deseo de hacer más, me parece que ha cumplido totalmente su cometido, ¿no? Mil gracias por ello a todos, a todas. Gracias, Diego. Procedo a leer la intervención de Eva Ibernia, que la ha puesto aquí, la tengo en el chat. Agradecer la generosidad y la valentía de todos. Me gustaría destacar el valor que ha significado jugar, porque el juego es la base de la creatividad. Y hemos jugado con algo serio, con este momento tan delicado de nuestra contemporaneidad, enraizándolo en un mundo simbólico y en unos referentes que nos han dado sustrato. Además, destaco especialmente la riqueza de lo transnacional, escuchando otras voces en primera persona, otras experiencias con un latido urgente, inmediato, y escucharnos en un idioma rico, diverso, libre, culto, coloquial, en cualquier caso fértil, sonoro y muy nutritivo. Coincido con Chapo en la humanidad de la propuesta y destaco esta metodología donde prima el respeto. Todos somos autores hechos y derechos, y de los que se trata es de viajar juntos. Creo que cada uno ha descubierto perlas y las ha compartido, y la sensibilidad con que hemos sido escuchados y alentados en el juego por Albert y Rodrigo ha sido preciosa. Muchas gracias, Eva. Gracias. Daniel. Sí,
quiero decir algo corto. ¿Se me oye bien? Porque como Súper, siempre me sí, dicen que sí, no. muy bien. Ya, Se genial. oye, se oye. Bueno, igual estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado respecto a la generosidad, respecto a la complicidad que se fue creando gracias a la guía de Albert y de Rodrigo y del compromiso de todos. Así que yo quiero rescatar algo de la parte de cineasta, que es en la que seguramente varios tuvimos más problemas o más miedo, pero realmente la oportunidad de tener el trabajo de otro compañero o compañera en tus manos y de pensar la mejor forma de poderlos realizar, para mí ha sido increíble. O sea, poder estar en esa posición de darle cuidado, amor y todo eso, que es como cuando uno dirige la obra de alguien más, pero en un lenguaje totalmente diferente, con estas características, ¿no? de la toma fija, de intentar hacer visible lo invisible, y etcétera, ha sido precioso, realmente, porque yo siento que tanto yo he recibido el amor de mi compañera que hizo mi texto, y yo también hice lo mismo para ella. Y así creo que se ha sentido entre todos los que han tenido el texto de otros en sus manos. Así que eso ha sido genial. Bueno, yo como compañero de Daniel, muchas gracias. Me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, aparte de decir lo que todo el mundo ha dicho, ¿no? Este curso me ha encantado porque por la generosidad, porque todos estábamos en el juego, ¿no? De coger las semillas artísticas de cada uno y al final las frases ya no sabías de quiénes eran, y eso es una cosa pues muy generosa que a veces no se encuentra tanto, ¿no? Y sobre todo teníamos un grupo de WhatsApp también en el que aparte teníamos más cosas y cada uno íbamos poniendo pues de nuestras culturas, de nuestras mitologías, que para mí eso era muchísimo también más enriquecedor, porque aparte de todo lo que hacíamos en la clase, pues teníamos cualquiera mitologías, fotos, sugerencias. Por ejemplo, Laura, que nos enviaba todo de poesías visuales que veía por la calle, y en eso pues aparte de todo el curso que han llevado también a Alberto y Rodrigo, porque sí que es verdad que era un juego y no había juicio en ningún momento, ¿no? Incluso no nos dejaban decir me gusta o no me gusta, sino que decían esto me tensa o no me tensa. Y es una tontería, pero estos pequeños cambios en los lenguajes te ayudaban a que tú como autor pues no te sintieras tan en juicio, ¿no? Y eso es una gran virtud de los coordinadores, que no en todos los cursos se encuentra. Y nada, que ha sido un placer también conocer a mis compañeros de Latinoamérica, ver otros lenguajes, porque lo que decíamos es que es verdad, ¿no? El teatro de mi ciudad ya me lo conozco y al final acabas sin querer escribiendo como el teatro que hacen en tu ciudad. Y entonces sentirte libre de todas estas ataduras ha sido pues como un regalo. Y nada, que estoy muy agradecida. Y he descubierto autores que me han gustado mucho de aquí y de allí. No sé si sentís deseo de añadir algo. Bueno, yo quería comentar que gracias por haber creado este puente entre Latinoamérica y Cataluña. Ha sido realmente maravilloso, y sobre todo el juego con las imágenes del tarot. Creo que lo hemos disfrutado mucho, ha sido muy divertido y creo que hemos jugado porque lo habéis hecho divertido. Así que gracias. Es que eso es un secreto, hemos utilizado el tarot. Bueno, ya no tan secreto. Bueno, ya no es un secreto. María José, no sé si quieres decir algo. No estás forzada. No me siento forzada, solo que ya creo que lo han dicho todo. Aquí voy a seguir como recalcando todo lo que ya pensamos. Yo creo que coincido en todo lo que han dicho. Destacar en la labor de construir este puente el trabajo de Julio Álvarez y de todo el equipo del Tantarantana, la gente de prensa, Raquel Oscos, Cristina, el trabajo de Clever Luis Bosque, de Ferran Murillo, que es director del Tantarantana. Y dicho esto, nos gustaría mucho oír al público. ¿Hay alguna pregunta por parte de nuestros telespectadores y telespectadoras? Cecilia dice, qué bueno que se den estas interacciones, es de agradecer ese puente. Muy bien, gracias Cecilia.
¿Hay alguna curiosidad por parte de alguien? Mientras la gente se decide o no, a mí sí me gustaría destacar que, un poco a toro pasado, una vez más me doy cuenta de algo que parece contradictorio, y es que después de estar juntas y revueltas, y compartir y robar, tanto en los textos como en los vídeos, uno se da cuenta de lo distintas y distintos que somos, ¿no? Que parece casi una paradoja que después de haber estado así, de repente sea cada una y cada uno, ¿no?, tan diferente en el fondo. Eso me ha llamado la atención. Quizás eso también ha sido lo hermoso, Karel quiere hablar. ¿no? Perdón, disculpa, Laura. ¿Qué decías? No, que quizás también eso ha sido lo hermoso, que hemos convergido en todos nuestros mundos en un único mundo. Y bueno, y eso ha sido para mí lo maravilloso, porque estábamos, insisto, como muy conectados, yo creo. Ya está. Damos paso a Karel Mena, que es también dramaturga y productora venezolana, afincada en Barcelona desde hace muchísimos años. Karel. Sí. Ya. Hola, buenas noches y buenas tardes, ¿no? Por los horarios. Buenas noches. Pues yo me he llenado un montón de folios con todo lo que han dicho, ¿eh? O sea, ha sido una clase también, ¿no? No solamente ver el trabajo, sino el escucharlos, compartir la experiencia, ¿no? Es curioso porque el tema de la muerte, ¿no? Dado el mito del Hades que habéis tomado de partida, ha estado sobrevolando todo el trabajo. Y sin embargo, a mí me dio una pulsión de vida, de que si algo estaban haciendo en una propuesta de este tipo, es el futuro. Y eso me ha dado muchísimas ganas de que este tipo de propuestas continúen adelante, porque realmente son semillas de futuro, tanto para seguir investigando a niveles de escritura, como de puesta en escena, como tal. Yo creo que aquí se abre un mundo, que lo transnacional nos abre un mundo que bueno, lo teníamos dado más en el aspecto personal, en compartir con los amigos, reuniones y tal y cual, ¿no? Pero la pandemia nos ha traído esta metodología también, ¿no? Y que esto es súper interesante. Y uniéndome a algo que decían ahí al final, es curioso porque el imaginario, el inconsciente que habéis construido es de todo, y sin embargo las voces de cada texto era de cada uno, ¿no? Era maravilloso ver cómo las mismas imágenes eran traducidas en palabras desde otras imágenes, ¿no? Y eso hacía como que cada uno de los poemas, de las intervenciones, tuviera su propia atmósfera, su propio color, su propio sabor, ¿no? Y eso es súper interesante, ¿no? Porque nos lleva a reflexionar sobre dónde está la fuente de la creación, ¿no? En lo original, o sea, en irnos hacia nosotros mismos, o en ese inconsciente colectivo que podemos construir entre todos y que desde cada uno de los sitios donde estamos nos habla con nuestro propio lenguaje de eso que está sucediendo en el mundo, ¿no? Estoy súper contenta de haber pasado esta tarde con vosotros. Felicidades por todo, por el proceso que habéis vivido. Envidia sana, lo confieso. A la próxima me apunto, Albert y Julio. Y bueno, nada, y espero que sobre todo esta red que habéis tejido continúe, porque yo creo que de verdad aquí se ha sembrado futuro. Y en estos momentos que estamos viviendo, yo creo que es importante también rescatarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Karel. Aquí estoy un poco todo loco con el chat. Cecilia pregunta, ¿continuarán trabajando juntos? Gana sabía en estos días. Sí. Cecilia, ¿no? Cecilia, sí. Sí, tenemos ganas. Ganas hay, lo que pasa es que Ganas ahora hay, a ver. hay que articular un hilo, ¿no? Para seguir tirando. Pero quizás haya que procesar un poco el viaje, ¿no? Para mí ha sido un viaje muy intenso, muy intenso. Sería muy bonito poderlo hacer en cualquier caso. Pero tirar del hilo, yo por mí tirar del hilo, digo sí.
y en un futuro más amable también, ¿no? Donde podamos hacerlo en el teatro. O quizás verlo en persona también. O en persona. Elena Fortuny comenta, no me sorprende teniendo en cuenta el calibre de las autoras reunidas en este no taller, pero la calidad de los textos y de las composiciones me han parecido fabulosos. Enhorabuena a todas. Muchas gracias, Elena Fortuny. Y Daniel Daneri quiere intervenir. Manel, si puedes, por favor, dar paso a Daniel. Buenas tardes. Vale, puedes hacer señales, ¿no? Ok, ahora sí. Ahora te oímos. Ya, estaba muteado. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, agradecido de ver la muestra, me encantó, lo disfruté mucho. Creo que de todas las cosas que han comentado, hay un par de cositas que me han resonado profundamente, sobre todo por mi propio trabajo. El tema del inconsciente colectivo y del tarot. Aunque lo del tarot parece ser que está bajo cuerda, no quiero que develen nada. Ya por ahí creo que soltaron la lengua demasiado. Es un trabajo arquetipal. Estando haciendo un trabajo arquetipal sobre mitología. Sí. No, se nota profundamente, además en cada una de las obras del trabajo arquetipal, además si está todo concebido bajo la figura de Hades. Creo que todas las obras de alguna forma u otra van relacionadas a través de ese fuego del Hades mismo, ¿no? Y bueno, se logra desde ese punto de vista como espectador, uno logra como apreciar ese viaje hacia el infierno o en el infierno o en presencia del infierno. Y lo del inconsciente colectivo, que me parece muy, muy interesante, porque a pesar de que sea un trabajo realizado en un taller en Venezuela, también se está haciendo como un trabajo muy similar, o por lo menos yo vengo de una experiencia muy similar acá desde un taller que se realizó con la agrupación teatral Esquena. Entonces ya de por sí me parece como una sorpresa, pero bueno, ya Jung decía que el tema de la sincronicidad es lo que hacía eran revelar la magia de la realidad y de la vida, ¿no? Yo lo que les iba a comentar, aparte, era que en estos momentos, a pesar de que nos sentimos distanciados y a pesar de que cada uno de nosotros está en un rincón completamente distinto del mundo, tenemos que un poquito dejar de lado la nostalgia y empezar a enfocarnos en el futuro, porque una plataforma como Zoom está de alguna forma abogando hacia una utopía de lo tecnológico, donde realmente no hace falta las fronteras para poder estar unidos, y creo que una reunión como esta lo demuestra. Así que sí, en caso de que realmente esté el incentivo de todos de hacer algo, tienen una plataforma que ya de por sí les ha abierto la ventana a explorar que es una realidad y de que sí se puede lograr. Pues nada, mi abrazo y mis saludos desde Caracas, Venezuela. Gracias por todo. Gracias, Daniel. Gracias, Dani. André Breton también decía que la casualidad no es más que la expresión de un deseo oculto. Así que ojalá haya como un deseo oculto que se esté dando de que los dramaturgos y las dramaturgas nos relacionemos de otro modo, ¿no? Entre nosotras y los distintos países, como dice Dani. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo o sigamos pensando en concluir la sesión. Yo como no tengo acceso al chat, Albert, no sé cómo va la cosa. No, de momento está parado aquí el efluvio. Gente, ¿puedo decir algo? Por favor, Julio Álvarez. Sí, sí, ya he saludado al inicio, pero sí, antes de irnos, sobre todo para los compañeros y las compañeras que están en Barcelona, estamos, como ya sabéis, en unos momentos muy difíciles. No sé a estas alturas si ya se ha decidido o no, si se suspendían definitivamente los festivales como el de Cruïlla, como el del Grec, etcétera, etcétera. Pero sí hacer una llamada a que si esto sigue, yo creo que tenemos que buscar la manera desde los que estamos aquí de apoyar. Hay que ir más que nunca, hay que ir a esos eventos que se estén programando para que demostremos que realmente
la cultura no es un espacio contaminante de virus, sino contaminante de otras cosas a nivel de imaginación y de creación y de comunicación. Por lo tanto, esa llamada a seamos sensibles a eso. Yo creo que en estos momentos los espacios, los proyectos que están en el GREC en estos momentos necesitan de todos nosotros y de todas nosotras. Si hay alguien sensible a esto es Clever Luis Bosque, que está por aquí en oculto y que tiene toda una red de convenios que trata de tejer este puente entre América Latina y Cataluña y la península ibérica, etc. No sé si Clever quiere decir algo o hemos hablado de su trabajo al principio también. No. Clever es el director de Teatro dels Argonautas. Sí. Corresponsable de todo este sarado que hemos montado entre todas. Sí. Es autor del Cipostio. Bueno, pues parece que Clever no siente la necesidad de decir nada. ¿Alguien quiere compartir algo o que calle para siempre? Yo quiero decir que voy a echar mucho de menos, ya está. Bueno. Pero nos veremos, Laura, nos veremos. Nosotros también, yo también. Claro que sí. Bueno, yo para despedirme quiero dar las gracias al Tantarantana, Teatro de las Argonautas, y también al GREC, y a mi compañero de batalla, Albertola, de Nigredo, y por supuesto a todas las autoras y autores que habéis participado en este encuentro. Estoy feliz. Y además, también creo que esto es una semilla de futuro y nada, espero que nos veamos muy pronto en los teatros. La cultura es segura, claro, por supuesto. Sí, muchísimas gracias porque realmente Julio ha tenido como muchísima fe y como la visión de que esto era algo importante y nosotros, Rodrigo y yo, que hemos colaborado con él y con Clever mano a mano, os aseguro que no es fácil llegar hasta aquí y es gracias a productores con esta visión artística que el teatro puede avanzar, ¿no? A estos pocos, escasos productores que no se buscan lucrar, sino crear desde la producción, ¿no? Yo también te quiero dar las gracias, aparte de a ti, Julio, a Rodrigo, por toda la complicidad y a todo el grupo, ya lo he dicho antes, y al Festival GREC, por supuesto, Teatro dels Argonautas y a todo el equipo del Tantarantana. GREC y Cruïlla adelante, dice Elena Fortuny. Sí. Adelante. Es seguro. Sí. Clever, está diciendo que va a decir algo Clever. Parece un penalti esto. Clever, ¿quieres decir algo? Está revisando el VAR. Clever dirá algo, Clever. Manel, dile a Clever que diga algo. Es que todo pasa por Manel y entonces esto aquí es alta tensión por chat. Bueno, no comenta nada. En fin. Argonautas, es Argonautas. Bien. Aquí está Clever. Sí. ¿Qué pasa, Clever? Pero hay que darle paso con el audio. Ah, ahí está Clever. Clever, maestro, se ha hecho esperar. Estou na reunião, em 2 minutos. Estava sofrendo aqui. Estava sofrendo, não. Enviei uma mensagem hoje pela manhã, não? Pela tarde ao Bea, a Julio, depois de ver todos os vídeos. E é um trabalho de uma sensibilidade gigante e uma maravilha. E sabe, creio que de alguma maneira intuíamos, não? Que esse trabalho seria um êxito, não? Há umas semanas, charlando com o Albert aqui por Zoom, que me encanta esta plataforma, eu comentava que ele tem uma relação muito espiritual com o teatro, não? E é muito curioso porque este curso, de alguma maneira, entra dentro deste âmbito, não?
¿no? De la espiritualidad, ¿no? Tem uma poética brutal. Estava aqui, havia lido os textos e depois os vídeos, e tem uma poética brutal. Cada autor é muito distinto. E uma coisa que eu sempre comentei a Júlio, que eu creio que o teatro necessita esta conexão, não? Com outros países, não? Seja com Latinoamérica, seja com, não sei, o teatro necessita desta conexão. O mundo ha cambiado e há dramaturgos muito interessantes aqui, ou em Madrid, ou em Argentina, ou em Colômbia, ou em Venezuela. E creio que este taller colocou muito em evidência que os participantes, cada um dos participantes, tem um talento incrível, não? Sempre, talvez o teatro peca muito porque sempre trata com o dramaturgo de moda, o diretor de moda, não? E aqui vemos pessoas tão talentosas e com uma poética tão distinta e com essa capacidade de entrega, não? Creio que isso é muito interessante. O Rodrigo nos encontramos umas 2 vezes, não nos conhecemos, mas me gostaria de felicitar também por o trabalho. E Júlio, que é essa figura que nos conecta, não, a todos por crer neste projeto, e foi a figura que desde o início foi colocando cada pedra, não, iluminando cada caminho, não, para que chegássemos até aqui, e creio que chegaremos mais lejos, não? Então, me gostaria de agradecer muitíssimo primeiro a Júlio, a Albert, a Rodrigo por conduzir toda esta loucura, e esses dramaturgos que são incríveis, não? A Loredana Volpe, Noé Morales, a Maria José Pizarro, a Gabriel Fernandes, Chapo, Diego Aramburu, que tenho um carinho e respeito muitíssimo. Não sei se estou colocando o nome de todos aqui. A Laura Freixo, que já coincidimos algumas vezes também. Daniel Fernandes Vargas. Eu creio que Marta Aran. Não sei se me olvidarei de alguém, não, mas me gostaria de agradecer a todos e um trabalho espetacular, fenomenal. Existe um grande trabalho e creio que é um caminho de cara. Outro dia, falando com Matias Feldman, desde Buenos Aires, e com Cíntia Edu, falávamos exatamente isso. Eu creio que proposta como esta, não sei se é exatamente uma resposta de cara ao que passará depois da pandemia, mas eu creio que são propostas como estas que nos abrem caminho, nos dá algum tipo de diretrizes, não? É isso que me gostaria de colocar. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya que no podemos ir a los escenarios, como mínimo usemos el tiempo de la pandemia para reflexionar sobre el tema. Bueno, pues estamos todos muy agradecidas. No sé si alguien quiere seguir agradeciendo o podemos ya dar por finiquitada la sesión. La gente que vino y está viendo, muchísimas gracias. ¿Hemos quedado bien? Sí. Muchas gracias a la gente que ha acompañado todo el visionado, a las personas desde los dos lados del océano, porque evidentemente dan sentido a todo este trabajo. A Manel Vocero, técnico en la sombra, que ha facilitado todo esto. Es verdad. Y a Alex García, que ha montado el vídeo. Muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A los latinoamericanos y los latinoamericanos. Y buenas noches. Chao. Gracias. Chao. Chao.